Muy buenas tardes, gracias Dorje por la invitación, gracias a todos los que están conectados viendo esta presentación. Y yo creo que tu pregunta me hizo buscar, en realidad, los orígenes de la palabra energía. Y como yo vengo del área científica, para mí es muy necesario esclarecer esto porque hay mucho ruido o hay mucha información con respecto a los conceptos. Y creo que es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a entendernos. Entonces, ¿cuál es la definición física o científica de energía? ¿Ya? Porque no es lo mismo de lo que vamos a hablar y de lo que hablan los otros panelistas en este encuentro. Entonces, hay que aclararlo, creo que eso es lo primero. Entonces, primero que nada, la definición física de energía se define, valga la redundancia, como un sistema que tiene la capacidad de producir cambios medibles en la materia, ¿ya? Es medible. Estos cambios son también cuantificables y aquí hablamos de las leyes de la termodinámica, en donde la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, o sea, cumple con esa función. Y además es verificable mediante instrumentación. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener la energía eólica, energía eléctrica, energía cinética, bueno, todas las energías que ustedes ya conocen dentro del mundo racional. Eso es lo primero. Entonces, esa es nuestra primera definición y creo que es bueno dejarlo claro, ¿ya? Para las personas que no lo tienen muy claro. Pero, ¿cuál es la definición energética de la energía? ¿Ya? Que es otra definición. Y esto responde a lo que dice, por ejemplo, muchos textos de medicina china, también en el Ayurveda, en donde hablamos del cuerpo vital o principio vital, en donde este principio vital organiza, sostiene, regula y conecta los procesos físicos, los procesos mentales y emocionales del ser humano. ¿Ya? Ahí ya tenemos una gran diferencia con respecto a la definición científica de energía o la definición física. Dentro de sus características, que se describe como una forma funcional, hay una experiencia, ¿cierto? Hay efectos que son subclínicos, son clínicos y también son subjetivos, ¿ya? O sea, tenemos efectos, ¿ya? Pero acá no tenemos forma de medirlo, ¿ya? O por lo menos nuestra tecnología al día de hoy no ha podido o no ha tenido la capacidad de hacerlo, entre comillas, científico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener en medicina china, vamos a tener el principio del chi, la energía, ¿ya? También el campo energético, bueno, fuerza vital. Y acá también hay que entender que en este marco entendemos como conceptos como, por ejemplo, flujo energético, bloqueo energético, deficiencia, exceso, armonización, regulación. ¿Ya? Esos son los conceptos que nosotros vamos a utilizar dentro de lo que es dentro de este concepto energético, ¿ya? Haciendo la diferenciación clara con respecto a lo que es la definición física de la energía, que no hay que confundirlo, ¿ya? Eso es importante. Bueno, una de las cosas que yo encontré súper interesante conversar en esta sesión fue cómo yo llegué a involucrarme en el mundo energético, porque yo era la persona más escéptica que existe en este plano terrestre. Ya yo no creía nada de lo que tiene que ver con la energía, pero absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era yo ver para creer, comprobar científicamente. Entonces, ¿cómo yo llegué a hacerme un fanático de estas terapias? Tanto así que he estudiado muchas terapias y ejerzo muchas de este tipo de terapias y las combino, ¿ya? Pero cómo yo llegué como alguien escéptico, que yo lo sigo siendo, y ahora les voy a explicar cómo fue este cambio, es que ocurrió esta transformación. Bueno, todo partió desde un bajón emocional, ¿ya? O podríamos llamarle una mini depresión o algo así. Y la verdad que yo nunca fui de medicarme, ¿ya? Siempre he tenido como un rechazo al tema farmacológico y siempre he buscado vías
naturales. Yo había escuchado del Reiki, había escuchado de varios tipos de energía de imposición de manos, pero la verdad, los chakras, yo no sabía que eso era, para mí era pura charlatanería, así, directamente. Bueno, en esto de buscar ayuda, encontré un amigo que era compañero de budismo. A todo esto yo estudié 7 años de budismo tibetano, Mahayana, y tenía un compañero con el que me llevaba muy bien y él hacía esta técnica de Reiki. ¿Ya? Yo no tenía idea de lo que era el Reiki, la energía universal, no sabía. Bueno, la cosa que él me hace Reiki y yo a partir de la segunda sesión siento un cambio notable. Ya desapareció el bajón completamente y la verdad, así como dice la definición, yo no podía medir esto, pero sí lo podía experimentar. Ocurrió un cambio bastante importante dentro mío con respecto a este bajón que tenía, que llevaba ya varias semanas. Luego de esto ya pasa vamos a decir, el primer quiebre de realidad, porque no era, en mi caso, no solamente fue el bajón, que ya pasó, ¿cierto? Y yo sigo mi vida como si nada, sino que empecé a tener unas sensaciones o percepciones distintas de la realidad. Lo primero que sentía era como una vibración muy fuerte en las manos. De hecho, a veces podía visualizar un color amarillo. Y después luego empecé a tener, ya se empezó a agravar la cosa, por decirlo así, porque empecé a tener sueños premonitorios. Me vinieron fuertes convicciones de estudiar hipnosis y no sabía por qué, porque mi camino en realidad iba por la estudio de la ergonomía, salud pública, ya yo soy kinesiólogo de profesión, entonces iba en realidad encaminado hacia esa área. Y de repente, después de este suceso, tengo unas locas ganas de estudiar hipnosis. Yo me había leído unos libros de Brian Weiss y tenía mucho interés por eso. Y bueno, entre las cosas también que me pasaron es que sabía cuándo iba a temblar. Entonces yo estaba listo, yo vivía en un piso 14 y yo ya sabía cuándo iba a temblar y dicho y hecho, temblaba. Yo tenía mi maleta lista para salir arrancando porque yo me imaginaba un mega terremoto. Entonces, estas cosas empezaron a ocurrir y lo que ya definitivamente generó un quiebre de mi realidad, la que yo llevaba hasta ese tiempo, estamos hablando de 2015, 2016, no recuerdo bien exactamente el año, pero viene un sueño muy raro en donde el espacio-tiempo se para, se acaba el sonido, como un mute así, pero sepulcral, hay una distorsión de la realidad y yo veo que desde el cielo se abre como una cúpula y aparece un platillo volador. Y ese platillo tira unas de energía y me empieza a abducir. Eso. ¿Ya? Yo me resisto a esto porque lo encontré sumamente invasivo. Yo estaba en mi habitación, entonces era muy raro lo que estaba pasando. Yo desperté así, pero muy mal. Y yo desde ahí, como yo no puedo aceptar que algo no esté comprendido en mi psiquis, porque yo sabía que no estaba loco, en algún momento me lo cuestioné, y dije, necesito saber qué es lo que pasa acá. ¿Ya? No me voy a medicar porque sé que no estoy loco, no voy a ir a un psiquiatra porque esto no tiene que ver con nada de esto. ¿Ya? Aquí están pasando cosas que antes no pasaban, hay un cambio en mi percepción de la realidad y yo tengo que buscar la información. Bueno, es así como me vuelvo a comunicar con este amigo de budismo, el que me hizo Reiki, le explico la situación y él me dice que tengo que hacerme una terapia de reconexión del ADN. Y yo en sueños como que dije, por ahí va la cosa. Y la cosa es que cuando entro a esta terapia, lo primero que me dice el terapeuta, me dice, léete este libro, toma esta información, y ahí es donde yo llego a entender qué son los chakras, qué son los campos energéticos. Del chi todavía no sabía nada, eso ya fue posterior. Y me empiezo a dar cuenta que esto sí tiene una relación lógica y lo explica muy bien la física cuántica. Y ahí llegué a 2 libros que para mí son sumamente importantes en mi vida, en este proceso de transformación, y quizá a alguien le va a servir, que son este libro que se llama La física del alma, que fue mi primer libro, del doctor Amit Goswami. Ese doctor fue un doctorado, o sea, es en realidad todavía un doctorado en física cuántica en la Universidad de Calcuta, en la India,
y profesor del Departamento de Física de la Universidad de Oregón en Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un físico cuántico que explicaba todas estas cosas que me estaban sucediendo. ¿Ya? Entonces, mi mente lógica me empezó a hacer mucho sentido lo que me estaba pasando y que realmente no estaba loco. Y así como después me compré este segundo libro, que también me lo devoré, que se llama El médico cuántico, ¿ya? Guía de la física cuántica para la salud y la sanación. Y en términos científicos y desde la física cuántica se explicaba todo lo que a mí me estaba pasando. Por lo tanto, yo ahí descansé. Ahí yo entré en un proceso de paz interior y me puse a estudiar hipnosis. Empecé a tener también, se me dio una facilidad muy grande para hacer hipnosis y empecé también a averiguar más. Me metí, yo digo, a cuánta secta existía, me empecé a meter. Ya, me metí a casi todas. Me metí a la Gnosis, me metí, bueno, ya estaba en budismo, en un montón de sectas relacionadas con el tema energético y ufológico, porque también tenía que ver mucho con eso. Pero siempre guardando el punto de vista racional, desde lo que a mí me caracteriza. A mí me gustan las cosas que tengan un orden, que tengan una estructura. Ya no como un volantín o un globo con helio que se eleva y se vuela. Yo creo que ahí nos perdemos un poco. Tenemos que tener este equilibrio. Bueno, entonces, una vez que entré a este proceso de hacer hipnosis, o sea, yo formarme como hipnoterapeuta clínico, empecé a hacer regresiones al vientre materno, regresiones a la infancia, vidas pasadas, ayudaba a gente a hacer cortes de lazo energético y todo andaba muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice la ciencia con respecto a eso? ¿Cierto? La ciencia nos dice que la hipnosis no demuestra que estos sean hechos reales, sino que son hechos que ocurren en el cerebro, simbólicos, y se produce una sanación, una curación del paciente, de sus síntomas, de sus adicciones, etcétera, ya de sus traumas. Hay cambios, sea como sea, hay cambio a través de este proceso hipnótico, pero esto todavía la ciencia no lo puede explicar, ¿ya? Lo atribuye a otras cosas. Bueno, y una de las cosas que comencé a hacer, obviamente por mi propia experiencia, fue ver el tema de la gente que había sido abducida. Y bueno, y ahí me llevé mucha sorpresa porque me di cuenta que la hipnosis era una puerta de comunicación hacia un mundo totalmente desconocido, el mundo de lo invisible. Y ahí es donde comienzo a hablar con entidades que hablan a través de los cuerpos de las personas que hipnotizo y empezamos a tener una conversación. ¿Ya? Yo siempre tratando de mantener la estructura. Bueno, la cosa que lo que yo hago es empezar a hacer liberación de implantes, que supuestamente estas entidades se alimentarían de las emociones negativas de las personas. Creo que, Dorje, tú lo has tratado bastante largo y tendido con el tema de los arcontes. Hay varios capítulos de aquello en tu programa, me parece, ¿cierto? Bueno, yo lo empecé a vivir desde la experiencia y lo que he hecho hasta el día de hoy es ayudar a las personas a liberarse de estos implantes, a que tomen conciencia y que vean la realidad. Para mí la mejor terapia de todas tiene que ver con la conciencia del propio paciente. ¿Ya? A nivel energético creo que uno sí puede ayudar mucho, pero ya a visualizar o a trabajar con los propios campos simbólicos del paciente, creo que es mucho mejor dejarle la puerta abierta a ellos. Y eso se hace con hipnosis ericksoniana, en donde no se pierde realmente toda la conciencia, se apaga gran parte del consciente, que es una pequeña ventanita con el consciente, y esa persona logra traducir esta información, esta maravillosa información del inconsciente, y la traduce al consciente para poder realizar cambios efectivos en su vida. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Cambios clínicos y a nivel psicológicos evidentes. Sí, ¿ya? Sin embargo, la ciencia nos demuestra que esta comunicación con entidades de otros planos, la verdad que solamente es para ellos una amplificación de la experiencia subjetiva y simbólica del paciente. Entonces ahí yo me quedo y es lo que yo le explico al paciente, siendo siempre lo más claro posible con respecto a que yo no me puedo adueñar de la verdad y lo que tenemos es lo que tenemos, ¿cierto? Lo que explica la ciencia, que puede ser muy aceptable, pero quizá en 500 o 1000 años más ya está explicado.
¿cierto? Entonces, así como hace 500 años atrás, digamos, tú le hablas a alguien de energía eléctrica o un celular, o que te podías comunicar de aquí, no sé, pues, a Finlandia, y te dirían que eres un mago, que eso es brujería. Bueno, lo mismo hoy día pasa con la ciencia. Entonces, ante esto nosotros tenemos que mantener, en mi visión, siempre la humildad y el equilibrio para poder trabajar con estas terapias, ¿ya? Porque si no vamos a ser catalogados rápidamente de personas poco profesionales con respecto a este tema, y creo que también un poco, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero charlatanes, eso, la charlatanería. Creo que siempre tenemos que ir de la mano con la medicina complementaria, la medicina integrativa, y que es lo que dice la ciencia hasta el día de hoy. ¿Ya? Por más que yo quiera y tenga experiencias, que eso es otra condición. Bien, bueno, y ya como para ir cerrando un poco, quiero hablar también de una terapia. Yo estudié medicina china, acupuntura, y dentro de esto encontré una terapia muy antigua que se llama el Wai Qi Liao Fa, que significa Wai, externo, Qi o Qi, energía vital, y Liao Fa, que es método terapéutico, o sea, el método terapéutico a través de la energía vital o Qi externo. Eso, ¿qué quiere decir? Que es una técnica que está anterior a la medicina china, que eran las primeras técnicas en donde se utilizaba todo el sistema de meridianos, todas las carreteras energéticas que tiene la medicina china, los 5 elementos, etcétera, etcétera, para trabajar con la energía del terapeuta. Para eso el terapeuta tenía que ser un especialista, o tiene que ser un especialista en Qigong médico. El Qigong médico requiere, no así como el Reiki, que el Reiki no requiere tanta disciplina y la canalización es de la energía universal, ¿cierto? Y esto se transmite. En este caso, el Wai Qi Liao Fa es una técnica que requiere mucha disciplina, mucho entrenamiento, y sobre todo en Qigong, ¿ya? De la cual yo soy instructor y diplomado en Lohan Qigong y diplomado en Qigong médico, donde aprendí estas técnicas de dirigir la energía con mudras, con las manos, con la intención, pero a través de canales energéticos. Obviamente esto no lo puede hacer cualquier persona, tiene que ser una persona entrenada. Esto se usó en los años 80 en muchos hospitales en China con sorprendentes resultados en enfermedades de tipo neurológico. O sea, hay una validación por parte de la medicina convencional o alópata con respecto a este tema, aunque en realidad en Oriente son mucho más abiertos que nosotros. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que exista un terapeuta con esta terapia de chi externo, que es la que se emite por las manos? Es que tienes que tener un cultivo energético real, o sea, tienes que practicar Qigong, tienes que tener una estabilidad mental y emocional, ¿ya? Y una ética clínica clara. Con esos 3 puntos, tú ya podrías empezar a emitir, pero obviamente hay un desgaste, así que te tienes que constantemente estar trabajando, eso te mantiene atento. ¿Mm? Y bueno, uno de los experimentos que hicimos en el diplomado fue ver qué es lo que pasa con la meditación cuando utilizamos estas terapias, porque esto es súper importante, no podemos utilizar terapias energéticas en pacientes si estoy con una frecuencia cerebral, que se puede medir con electroencefalograma, en una frecuencia beta, que es una frecuencia entre 12 o 3 y 30 Hz, en donde tenemos un cerebro que está activado para el pensamiento lógico, para el análisis, para el control cognitivo, ¿ya? Y en donde muchas veces hay un estrés elevado. Eso no lo podemos utilizar para hacer terapias energéticas porque no estamos en la frecuencia, recuerden que todo tiene que ver con frecuencias, ¿dónde estamos trabajando? Y bueno, en este experimento que hicimos, pusimos a un compañero a meditar con una diadema, un electroencefalograma portátil que se conecta y ve las ondas cerebrales. A los 7 minutos más o menos esta persona empezó ya a tener cambios a nivel electroencefalograma y comenzó a tener ondas teta, ¿ya? Que son las ondas que se asocian, ¿cierto?, al acceso al inconsciente
que es la que se utiliza para hacer hipnosis, por ejemplo, o a la que se llega, por ejemplo, en estados profundos de meditación, ayuda a la regulación emocional profunda y a una alta neuroplasticidad. ¿Mm? Entonces, creo que también eso es importante, que todo terapeuta energético debe entender conceptos científicos, ¿ya? Es sumamente importante para que podamos darle validez y no nos transformemos en charlatanería, porque esto va avanzando. Tenemos el tema de ¿cómo se llama? La física cuántica que nos respalda. Tenemos instrumentos de medición que no miden el efecto, pero sí qué es lo que pasa en tu cerebro. Y si cambia lo que pasa en tu cerebro, vamos a tener, por ejemplo, un predominio de ondas alfa o ondas teta, que están más relacionadas con estos episodios de autosanación del cuerpo. Vamos a tener una activación del sistema nervioso parasimpático. Esto va a ayudar a la respuesta al estrés, baja de cortisol, ¿cierto? Vamos a tener muchos efectos favorables en analgesia, regulación autoinmune indirecta, pero vamos a tener una regulación autoinmune, recuperación celular, activación del área prefrontal, que es lo que se activa mucho con la meditación, ¿ya? El chámata o el vipassana. Vamos a tener activación del prefrontal, que tiene que ver con la última corteza evolutiva de nuestro cerebro, que es la que nos ayuda a pensar bien de forma muy, muy racional, pero también mucho mejor, porque es la última capa del cerebro que se ha formado. Vamos a tener liberación de endorfinas, oxitocina, dopamina, bueno, y desde ahí nosotros podríamos explicar en gran medida los efectos que nosotros tenemos con nuestras terapias energéticas. ¿Qué nos dice la neurociencia? Nos dice que las terapias energéticas funcionan no por energía, mira lo que dice, no por energía externa, sino porque organizan la experiencia subjetiva del paciente de forma reguladora para el sistema nervioso. ¿Ya? Eso es lo que dice la neurociencia hasta el momento. Y yo, como soy un clínico integrativo, es lo que yo me fundamento para poder hablarle a mis pacientes y sin dejar de lado las experiencias, vamos a decir entre comillas, místicas que yo mismo he tenido y yo mismo he percibido. No las niego, pero sí siento que no podemos ser ciegos y dirigirnos solamente a como un globo de helio que se vuela con todos estos temas y no ver las cosas que están pasando. Y bueno, eso es más o menos lo que yo te podría hablar de qué es lo que es para mí ser un terapeuta energético Dorje.